¿A qué edad somos más felices? ¿Será que mientras más jóvenes somos, más felices somos? ¿Será que cuando alcanzamos la vida adulta que tanto añorábamos cuando estábamos en la infancia, en la primaria, en la adolescencia, cuando decíamos, cuando yo sea grande me voy a comprar mi departamento en Nueva York y no le voy a abrir a nadie? ¿A qué edad somos más felices? ¿Antes de morir? ¿Cuando ya toda la vida se nos fue? ¿En qué momento de nuestra vida, estadísticamente hablando, considerando a miles, cientos de miles de personas, podríamos decir que la gente es más feliz? Vamos a platicar de eso el día de hoy en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y el día de hoy vamos a hablar de estadística. Es importantísimo entender el fenómeno de la estadística. Recientemente, no me acuerdo si lo platicamos aquí en Supracortical, creo que sí, pero si no, lo comenté en el programa de radio, en MBS Radio, en el programa de Tamara con Luz. Estuvimos platicando sobre las encuestas de felicidad y cómo en América Latina, México, pues está dentro de los países más felices de nuestro continente. Y es súper interesante cómo se hace ese análisis, tanto en perspectivas personales, de apoyo, sociales, de confianza institucional. Es muy interesante, pero ese mismo tipo de estudios lo que hace básicamente son encuestas y hacen mecanismos estadísticos muy importantes que nos permite decir, oye, ¿qué tanto la gente ejerce su vocación? ¿Qué tanto las personas se consideran a sí mismas felices? ¿Qué tanto? Y se hacen este tipo de preguntas y por supuesto que siempre existe un factor de subjetividad donde siempre alguien dice, pues para mí no aplica porque lo que tú me digas, ok, de acuerdo, no va a aplicar para cada uno de los individuos, pero sí nos habla de cómo se mueve una colectividad. Y de hecho, creo que podría decirte que probablemente en esta ocasión yo soy realmente una excepción desde mi perspectiva, pero vamos a tratar de entender que se han hecho diferentes estudios a lo largo de los años con cientos de miles de personas para tratar de contestar la pregunta: ¿a qué edad somos más felices? ¿Será a los 10 años, a los 15, a los 30, a los 54, a los 79? Bueno, evidentemente hay personas que no llegaron a los 80 años, que murieron muy jóvenes. Hay personas que tuvieron una enfermedad desde su temprana infancia. Habrá personas que una circunstancia en especial los hizo sufrir mucho en un momento y luego ya no. Claro, pero en general se ha descrito algo bien interesante. La calidad de vida en una experiencia humana desde que naces hasta que te mueres, la calidad de vida, la felicidad, tiene una forma de U. Tiene una forma de la letra U. Yo crecí muy cerca de un cerro allá por Almoloya de Juárez, entre Toluca y Almoloya de Juárez. Hay un cerro que le llamamos el Cerro del Molcajete. Si tú has visto un molcajete, si no, busca ahí, si me estás escuchando en otro país y no estás relacionado con el término molcajete, pues es una especie de olla de piedra que utilizamos en México para moler. En la ciencia también se utilizan este tipo de herramientas donde tomas un cuenco y con otra piedra o con otro elemento duro pones ahí los objetos y entonces vas raspando contra las paredes y entonces vas haciendo un polvito, una salsa, algún tipo de cosa. Bueno, eso es un molcajete. La vida es como el cerro del molcajete. La vida es un fenómeno donde de inicio puede ser muy feliz y luego decae la calidad de la vida, pero luego paradójicamente
vuelve a crecer. Yo no sé si al empezar este episodio y plantearte la pregunta, ¿qué hubieras contestado si yo te pregunto simplemente, oye, ¿a qué edad crees que seas más feliz? Probablemente la respuesta que me dirías, no sé, o sea, me faltan 30 años de vida o 40 o 50 o 70, ¿no? Yo no sé cuántos años de vida te falten, pero probablemente dirías, pues no sé si voy a ser más feliz hoy o mañana. ¿Qué tal si en 2 semanas me gano la lotería? ¿Qué tal si conozco al amor de mi vida? O al contrario, si el amor de mi vida me rompe el corazón y se va. Ay, es que hay tantas cosas que pueden pasar. En psiquiatría, la doctora Ontiveros, mi maestra cuando yo estuve en el área de hospitalización, decía que las experiencias vitales no son legión. O sea, a todos nos pasa más o menos lo mismo. Bueno, hay quien ha llegado a definir la vida como un fenómeno donde naces, creces, te reproduces y te mueres. Y hoy en día además ya muchos hemos optado por quitarnos la parte de la reproducción y entonces pues naces, creces y te mueres, ¿no? Entonces no hay mucho más. Bueno, cuando llegas al doctor, normalmente pues nomás de verte, ¿no? Una doctora con experiencia voltea y te ve y te dice, ok, te está pasando esto y te va a pasar esto otro. Y hasta hace algunos años que desarrollamos los antibióticos y las cirugías, la mayor parte de la historia de la medicina era más bien un arte predictivo. Tú ibas al doctor no tanto para que te curara, que a veces sí, pero ibas sobre todo para que te dijera qué te iba a pasar. Esta película fantástica mexicana de Macario, donde Macario se vuelve un intermediario con la muerte y cuando se para frente a una persona que está enferma, ve a la muerte de un lado o del otro y dice, esta persona va a morir o no va a morir. Y la gente simplemente iba a que Macario les dijera si se iban a morir o no, y si no se iban a morir, a que entonces los curara. Pues mucho del mundo de la medicina fue así durante mucho tiempo. Mira, dado estas lesiones que tienes, te vas a morir. Te recomendamos llamar a un sacerdote, háblale a tu familia, despídete, termina de hacer tu testamento porque te vas a morir o no te vas a morir. Pero no existía esta idea de voy al doctor para que me cure, o sea, voy al hospital para salir de ahí. No, era meramente un acto predictivo. Bueno, pues mucho de lo que podemos hacer hoy en día es una predicción estadística donde le decimos a la gente qué le va a pasar. Ya te lo he comentado en otras ocasiones, pero los expertos en esta temática son las aseguradoras. Las aseguradoras te hacen una encuesta cuando tú estás contratando tu seguro de gastos médicos mayores o cuando estás contratando un plan personal de retiro o cuando estás contratando un seguro de vida. Te dicen, oye, perdón, ¿fumas? Bueno, pues de vez en cuando, ¿no? Ok. Oye, ¿tomas alcohol? Sí, sí. Oye, ¿tienes hermanos? ¿Cuánto dinero ganas? Te empiezan a hacer una serie de encuestas y te dicen, ¿cómo no? Mira, tu prima, ¿no? Tu tasa, el costo que te va a conllevar este seguro es de tanto, porque sabemos que la probabilidad de que te hospitalices es tal. Consideramos que nos vas a salir caro, consideramos que nos vas a salir barato, consideramos que vas a vivir mucho tiempo, muy poco, y entonces podemos hacer ese tipo de análisis y perspectivas para determinar qué le va a pasar a una persona. Bueno, pues se aplica esta misma estructura, estos mismos sistemas de psicología estadística, y entonces lo que nos dice la ciencia, y ahí ha habido grandes universidades como la de Princeton, por ejemplo, o ha habido científicos en la Universidad de Warwick, David Blanchflower y Andrew Oswald son de los principales representantes científicos que analizaron datos literalmente de todo el mundo, donde nos dice la felicidad a lo largo de la vida es una letra U, es un molcajete, es como el cerro del molcajete. Al principio tienes una muy alta felicidad, luego se nos va yendo y se nos va yendo hacia los 45 años de edad. Y ahí es donde digo, ay, pon tus barbas a remojar, Rafita, porque
ya nos vamos acercando a esa edad, todavía no estamos ahí, pero ahí vamos, y entonces te dice, uy, ahí es cuando peor te la pasas. Qué interesante, ¿y por qué? ¿Por qué no me la paso mejor que en la infancia cuando yo como hijo único no tenía con quién jugar y entonces me la pasaba en casa jugando videojuegos ¿no? Oye, ¿por qué me la voy a pasar mejor que al rato que voy a traer unos dolores de espalda brutales o que me va a dar hipertensión o diabetes o que no, voy a dejar de oír bien, de ver bien, voy a estar todo canoso y arrugado? ¿Por qué me lo voy a pasar mejor después de los 45 o antes de los 45? ¿Y por qué a los 45 me la voy a pasar peor? Y entonces se han hecho estas investigaciones interesantísimas donde coinciden. O sea, en general te dicen el Valle de la Muerte, ¿no? La parte más baja de esta gráfica es en la década de los 40. Básicamente a la mitad de los 40, ¿no? Entre los 40 y los 50 años es cuando peor te la vas a pasar. ¿Por qué? Evidentemente, insisto, esto no aplica a todas las personas. Hay historias muy variadas. Pero ¿por qué a la mayoría de las personas les puede suceder eso? Bueno, vamos a platicarlo después de un breve corte en este podcast que se llama Supracortical. ¿A qué edad somos más felices? Pues la ciencia nos dice en la infancia y en la vejez. ¿En qué momento somos menos felices? ¿Cuándo tenemos más emociones negativas, más carga, más estrés, más conflictos? A la mitad y de hecho un poco hacia el final de la década de los 40. A los 44, a los 47 y luego a los 50. ¡Uy! Ahí cuando sientes que todo va a explotar, cuando vas viendo que el avión se va a estampar, ¿no? Y de repente se encienden los motores y vamos otra vez para arriba. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Pues se hacen estas encuestas y se llegan a conclusiones bien interesantes que tienen que ver con lo que se llama el fenómeno del sándwich, que es la sobrecarga de responsabilidades. Seguramente has escuchado más de una vez esta idea de que la gente cuando está por morir dice, si yo pudiera volver a vivir mi vida, no perdería tanto tiempo trabajando, me dedicaría más a tener vínculos significativos, a hacer las cosas que realmente me gustan, ¿no? Échate por ahí, creo que incluso alguna ocasión hemos hecho en Supracortical un análisis de ese listado de lo que la gente quiere cuando se va a morir, de los aprendizajes que tienen después de haber vivido toda una vida. Y si lo revisas, los dos momentos donde más puedes cumplir con ese bucket list, con ese listado de cosas que te hacen bien, pues es al principio y al final. ¿Cuándo tienes chance de salir a jugar con tus amigos? Pues al principio de la vida. ¿Cuándo tienes la oportunidad de tirarte en el pasto a ver las nubes? Al principio de la vida. ¿Cuándo tienes la oportunidad de jugar con un bote de refresco como si fuera un balón y divertirte? ¿Cuándo tienes la oportunidad de contar chistes infantiles? Al principio de tu vida. Y al final, cuando ya dices, mira, yo ya tengo 65, ya tengo 72, ya a mí ya me duele la espalda, ya sabes, yo ya no me voy a andar cuidando. No me voy a andar cuidando de mis redes sociales, no me voy a andar cuidando de si te parece que mi cuerpo está de una manera o de otra. No me voy a andar cuidando de lo que opina la gente por lo que yo opino. No me voy a andar... no, ya me puedo parar en las bodas. Puedo sacar un poquito las pompas en la fiesta, ¿no? En la boda y ponerme a aplaudir como tía. Y todo el mundo me va a decir, oye, pues eres una tía. Sí, soy una tía. ¿Cómo? Es que sí soy. ¿Cómo le hacemos? Se me antojó pararme a bailar, me paré a bailar, hice el ridículo y me tuvo sin cuidado. La sobrecarga de presión social, económica, laboral, ¿cuándo está más baja? En la infancia y en la vejez.
¿Cuándo te dejan de importar tantas cosas? En la vejez. ¿Cuándo dejas de ser el responsable de la vida de otras personas? En la infancia y en la vejez. Y entonces, esto que le llaman la generación sándwich, que más que una generación es como la época de la vida, ¿no? A eso me refiero con generación. El periodo de vida, el periodo sándwich, le vamos a llamar aquí, es cuando más te tienes que responsabilizar de más personas. Y entonces en los 40 y algo, 43, 45, 47, tienes hijos que como ya no son tan pequeños, pues ya siguen siendo tu responsabilidad, pero son más difíciles de cuidar. Con lo difícil que es ser mamá, con lo complicado que es ser papá, es muchísimo más difícil serlo cuando tus hijos son adolescentes que cuando son infantes. Y entonces, pues, cuando están chiquitos dices, mira, llorarás, pero te cargo y nos vamos a la casa. Y vámonos a la casa y siéntate aquí y no estás dando lata. Y es complicado, pero es más manejable que la adolescencia. Bueno, en la adolescencia se te cuelan por la ventana, en la adolescencia, ay, no, a mí me encanta esa escena de la película de Monsters University, donde tienen que los monstruos ir atravesando un laberinto y de repente pues se tienen que cuidar de los adolescentes y tienen que asustar a los niños. Y de repente cuando se acercan a un adolescente, una de las adolescentes está con una piltrafa de chavo. Y, ay, papá, pero es que yo lo amo, ¿no? Eso me encanta, porque eso, la nena que está enamorada del baboso que no ha ni terminado de crecer, ¿no? Y ahí es cuando tienes que estar al pendiente de tus hijos, de tus hijas y no solo eso, tienes que estar al pendiente de tus padres. Porque tus papás ya están en otra edad, porque tus papás ya tienen problemas de salud, porque tus papás se cayeron, porque tus papás, ¿no? O sea, ya traen unos temas donde la vejez les está haciendo estragos a ellos y sobrecae en ti la responsabilidad de cuidar a tus hijos chicos, a tus hijos adolescentes, a los que van empezando a enfilarse hacia la vida adulta, pero a tus padres que ya no son tan autónomos, tan independientes, ¿no? Donde ya te exigen a lo mejor apoyo económico, a lo mejor no, a lo mejor simplemente apoyo de tiempo, de escucha, de acompañamiento, o simplemente te preocupa que fíjate que hicieron esto, que hicieron lo otro. Oye, mi hijo, ayúdame con el celular porque ya no sé cómo. Y ahí estás en medio de todo, atendiendo a tus hijos, a tus padres, a tus jefas y tus jefes, ¿no? A las personas para las que trabajas, que en mi caso son todos ustedes y todas ustedes. Les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido conmigo con la enorme cantidad de preguntas que me mandan por SOS, pero de verdad, o sea, les agradezco muchísimo cuando entran a mis redes sociales, @RafaLópezDR en Instagram, me mandan una pregunta con un mensajito directo, se los agradezco, les contestaré en cuanto me sea posible, pero pues han llegado de verdad carretadas de preguntas. El otro día alguien me dijo, oye, no que me ibas a contestar, ya llevo un mes aquí esperando. Yo, pues espérame otros 2, por favor. En eso voy. No, a mí se me hace que esto es puro marketing. No es marketing, es sobrecarga. Pero ustedes mandan, ustedes son las y los jefes de este canal y de este contenido. Y entonces, bueno, pues hay que responder a quien me contrató o a quien me escucha o a quien me compra o a quien me algo, pero a alguien le estoy dando servicio y entonces tengo responsabilidad con mis clientes, tengo responsabilidad con mis superiores, tengo responsabilidad con mis pares, tengo responsabilidad con mi pareja, ¿no? Y entonces traigo esta sobrecarga donde hay una máxima responsabilidad de otras personas a la mitad de la vida. Cuando estoy en la infancia, no. Alguien se responsabiliza de mí. O sea, yo me puedo cruzar de brazos y alguien me dará de comer. Al final de la vida, pues a lo mejor ya no viene alguien a darme de comer, o a lo mejor sí, pero y si no, yo ya sé qué comer, cuándo comer, a qué hora. Nadie me está presionando. Voy y me preparo lo que se me antoja y que me dejen en paz. Y en la mitad de la vida,
es un tema. No tengo tiempo para comer, no tengo tiempo para trabajar, no tengo tiempo para descansar, no tengo tiempo para viajar, no tengo tiempo porque me estoy responsabilizando de los demás. Entonces, en este periodo intermedio de los 45, de los 47, me topo con que tengo un máximo nivel de presión laboral, máximas responsabilidades económicas. Ahí es cuando estás pagando el auto, pero estás pagando la maestría, pero estás pagando la renta, pero estás pagando la hipoteca, pero estás pagando el viaje, pero estás pagando la boda, pero estás pagando el anillo de compromiso, pero estás pagando, yo qué sé qué estás pagando, pero estás pagando y pagando y pagando, y hay una máxima presión laboral, responsabilidades económicas, la crianza de los hijos, el cuidado de los padres, y también hay un fenómeno que seguramente has escuchado como la crisis de la mediana edad. Piensa esto, ¿no? Existe este fenómeno de la crisis de la mediana edad, porque la felicidad de la vida es un formato de U, donde somos más felices en la infancia y en la vejez, pero en medio, justo en medio, en los 40 y algo, tenemos la crisis de la mediana edad. ¿A qué se debe? Pues a todo lo que ya platicamos de estas presiones externas, pero además es cuando terminas de abandonar tus sueños de juventud, tus sueños infantiles, ¿no? ¿Te acuerdas? Te decía cuando de adolescente dijiste, pues yo me voy a hacer emprendedor y me voy a hacer youtuber o me voy a hacer qué sé yo, programador de softwares y voy a tener una empresa transnacional y además voy a traer carrazo y voy a ¿no? vivir en poligamia por todos lados. No, bueno, maravillosa la vida. Voy a ser un rockstar, voy a alcanzar la fama, voy a lo que tú quieras que se te ocurrió a los 16, 18, 20, 24, 30. Y a los 46 dices, pues creo que no, creo que no. Me salió recién justo un TikTok de una tenista que hizo un ejercicio bien interesante. Se graba haciendo tenis a los 20 años de edad y se graba a los 40 años para darle una respuesta a la niña de 20. Y luego junta los dos videos y parece que está teniendo una videollamada consigo misma. Súper video, un gran video. Y entonces la chica de 20 le dice, oye, ¿y sí fuimos la mejor tenista del mundo? Y ella misma, pero a los 40 dice, no, no fuimos la mejor. Y la de 20 dice, ¿cómo? No fuimos. Bueno, pero sí estuvimos en el top 10, ¿no? Y la de 40 dice, no. ¿Cómo no estuvimos en el nos pasó algo, nos enfermamos? No pasó nada, simplemente no lo logramos. ¿No lo logramos? ¿Me estás diciendo que mi sueño de vida no lo alcancé y que por tanto mi vida ha sido un fracaso? Y le ves el brillo en los ojos a la mujer de 40, la tenista de 40, que dice, ay, mira, ¿cómo te lo explico? Probablemente no logramos el sueño inicial que teníamos a los 20, pero logramos otras cosas. Y la de 20 dice, bueno, entonces mi vida ha sido un fracaso. La de 40 se conmueve y dice, te juro que no. Pero me costaría trabajo explicarte por qué no, pero te juro que no, ¿no? Y la de 20 dice, pero es que para lo único que somos buenas es para el tenis. Y la de 40, ahí sí le dice, no, mi vida, no. No, o sea, somos buenas para muchas más cosas, ¿no? Pero ves ese fenómeno de esa discusión que tiene esta tenista, una atleta profesional, consigo misma y con sus sueños de los 20 años. Aquí creo que ella da unas respuestas como, no, o sea, el video es cortito, no profundiza, pero es muy claro que ha entendido que no alcanzó sus sueños, punto número 1, y punto número 2, que el éxito en la vida es otra cosa.
que la vida es otra cosa. Y me da mucho gusto que lo haya logrado de esa manera. Pero ciertamente hay muchas personas que a sus 42, a sus 44, a sus 46, en el segundo matrimonio, en el tercer hijo, en la tercera empresa que quebraron, en el trabajo que esperaban nunca tener y ahora tienen, se confrontan con este fenómeno de decir, "Ugh, pues creo que la vida no está yendo para donde se suponía que yo la debía de tener". Y entonces aparecen estas metas que no se lograron, estas expectativas que hay que cambiar, esta comparación social con los otros. Mira, aquel sí hizo, aquel sí logró. Y que entonces, pues nos pone en una situación de jaque. Pero pasamos de ahí, salimos de ahí y luego se da este fenómeno donde empiezas a recobrarle el sentido y el gusto a la vida, pero lo platicaremos en un momento más después de nuestro segundo corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. Recuerden, me pueden contactar en Instagram en @RafaLópezDR. Han sido además un par de meses muy particulares para mí, muy complejos en muchos sentidos, muy felices en muchos otros, pero me ha complicado y probablemente pronto podamos salir de este bache, el estar en un contacto y en una comunicación más constante con ustedes, pero yo realmente creo que muy pronto podremos retomar ritmos. Mientras tanto, seguimos haciendo los SOS semanales, seguimos aquí en el podcast de Supracortical, el clásico de toda la vida desde hace 10 años, seguimos adelante con el proyecto de horizonte1.com. Este año vienen otras noticias que me tienen a mí fascinado, ya les platicaré, pero por ahora simplemente decirles, recuerda, te puedes dar una vuelta a mis cursos pregrabados, las sesiones virtuales conmigo en tiempo real, sesiones que tenemos de otras cosas con otros maestros, pero también las sesiones presenciales, el retiro, muchas cosas que hacemos constantemente, tanto presenciales como virtuales, porque lo más importante es construir una comunidad afín a nosotros y eso lo seguimos haciendo en horizonte1.com y en mis redes sociales, en todos lados pon Rafa López Psiquiatra, te aparece mi contenido. Si te puedes dar una vueltita a YouTube y suscribirte, no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón y ya luego sigues escuchando los episodios acá en audio y demás, pero te agradezco mucho si te puedes dar una vuelta a YouTube y suscribirte por ahí. Y mientras seguimos platicando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que ya cuando dices, ay, ¿a qué hora se me ocurrió tener estos adolescentes? Este trabajo complicado, tantas deudas, a mis padres enfermos. ¿A qué hora esto se va a empezar a poner mejor? Pues como a los 50. Como a los 50 y algo, a los 53, a los 55, a los 60. Y ya les he hecho esta referencia antes, me encanta. Nuestro querido filósofo mexicano Guillermo del Toro, nuestro gran cineasta, que además tiene una voz muy particular, una filosofía de vida muy linda, muy interesante, un personaje muy particular, parece escrito como personaje de cinematografía. Pero Guillermo del Toro dice, es que nunca te sientes más viejo como a los 20 años de edad, ¿no? O sea, ahí es cuando dices, no, ya llegué al tercer piso, qué horror, soy un anciano, ¿no? O sea, cuando tienes 22, cuando tienes 26, que te sientes un anciano. Dice, nunca te sientes tan joven como a los 60. Cuando dices, no, hombre, espérame, si voy empezando, apenas voy a hacer las cosas que realmente quiero hacer, ¿de qué me hablas? Y entonces, ¿cómo va cambiando la perspectiva? Y cómo esta perspectiva cambia incluso a pesar de las enfermedades físicas. Empiezas a tener más tiempo, empiezas a valorar más tus vínculos,
empiezas a darle el valor que merecen los pequeños detalles de la vida. Y sí, pues te tienes que tomar una pastilla para la presión, o sí, ya no subes escaleras como antes, o si alguien te invita a hacer un deporte extremo como salir a caminar al parque o desvelarte hasta la medianoche, pues ya lo piensas 2, 3 veces, pero te la pasas mucho mejor. Esto se debe a varios factores que ya comentamos, pero algunos de ellos muy claros es que empiezas a tener vínculos más profundos. No necesariamente mucho mayores, que por supuesto, y ya lo hemos platicado, tenemos este episodio de cuántos amigos debemos de tener. Y hay otro por ahí bien lindo en el podcast de Supracortical. Entre los episodios está uno que se llama Recursos Humanos Emocionales. Pero mientras más amigos, amigas, mientras más vínculos significativos tengas, mucho mejor. Pero aquí no hablamos tanto de la cantidad, sino de la calidad de los vínculos. Y por supuesto, del tiempo compartido. Se dan estas amistades significativas donde además hay un apoyo emocional genuino, donde además yo estoy para servirte y tú estás para servirme y entonces nos empezamos a apoyar un poco más. Y aunque probablemente te deterioras en el sentido estético, te decía yo, de las canas o de las arrugas, o ya traes una gastritis, un dolor de espalda, ya la rodilla no funciona tan bien, haces más por cuidar tu salud. Mi abuela hablaba de la época de los nuncas, ¿no? Y decía, ay, es que yo nunca había sufrido de esto, yo nunca había padecido del otro, yo nunca, ¿no? Y era la época de los nuncas. Pero junto con esa época de las nuncas, viene la época en la que dicen, no, espérame, me pongo una bufandita, no me vaya a dar gripa, me pongo un suétercito, ¿sabes qué? Déjame ponerme una crema, hacer mi tratamiento facial, voy al podólogo, me reviso con la oftalmóloga, ando, ¿no? Voy cuidando mi salud y voy dedicando más tiempo, atención y recursos al cuidado de mi salud. Y entonces priorizo mi sueño y priorizo mi actividad física, pero mi descanso y priorizo mis actividades recreativas. Y digo, no, espérame, me voy al cine, me voy a la cineteca y además ya tengo yo mi pase de la tercera edad y entonces me voy gratis en el transporte público o no. Y además le voy encontrando más sentido a la vida. ¿Te has dado cuenta que muchas de estas personas, cuando cruzan cierta barrera de la edad, ay, ya se empiezan a reunir para todo y a sacar fotitos y a enseñarte la foto de los nietos y le sacan foto a las plantitas y ponen atención? La capacidad de poner atención a los detalles que se vuelve importantísima en esta época y que entonces hace que las acciones tengan un sentido diferente, te permite empezar a construir una visión trascendente. Mira, yo te he platicado muchas veces de que los pilares de la salud mental son fundamentalmente 4: dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, pero cuando puedo te amplío un poco más la visión a los 7 pilares de la salud mental, donde el último es una visión trascendente. Es una manera que trato de hacer poco religiosa, con términos un poco más científicos de alguna forma, para hablarte de la importancia de tener una visión religiosa de la vida. Pero no me refiero a ser católico o a ser protestante o a ser judío o a ser musulmán o a ser budista o a ser lo que tú me digas. No me refiero a la estructura de la religión, ni siquiera me refiero a que exista un Dios, que puede que sí, que puede que no, pero ese no es el punto. El punto es que en términos de la salud mental de las personas es sano tener una visión trascendente. Es decir, entender que formamos parte de algo que va más allá de nosotros. Entender que formamos parte de una comunidad, de una humanidad, de un planeta, de un cosmos, a lo mejor de muchos cosmos. Entendemos que hay cosas más grandes que nosotros, que pueden ser las fuerzas de la naturaleza o que puede ser Dios o una diosa o lo que tú me digas. Pero me trasciende.
no solo me trasciende en tamaño, sino además también me trasciende en cronología. Entiendo que antes de mí hubo tantos. Cuando somos muy jóvenes, nos centramos muchísimo en el yo. Y cuando te centras muchísimo en el yo, te centras muchísimo en valores extrínsecos de poder, de dinero, de fama, de sexo. Y cuando empiezas a tener una visión trascendente, cambia tu escala de valores hacia valores intrínsecos que tienen que ver con la empatía, el servicio, la comunidad, el amor. Pero esta visión trascendente te conecta mucho con la gratitud de todas las personas que estuvieron antes que tú y con el servicio a todas las personas que estarán después de ti. Martin Luther King Jr. decía: si supiera que hoy voy a morir, plantaría un árbol. Probablemente la frase no es precisa como te la dije, pero la idea es más o menos esa. Oye, si voy a morir, pues voy a plantar un árbol. Voy a dejar algo para el mañana. Voy a tener esta visión trascendente. Y no necesitas pertenecer a ninguna religión en particular, pero lo que sí notamos es que conforme van avanzando en los años, las personas hoy como que ¿sabes qué? Vámonos a misa, vámonos al templo, vamos a meditar, como que van buscando una visión que les trasciende, pero que, insisto, en mucho te conecta con la gratitud de todas las personas que estuvieron antes que tú. La gratitud hacia mi papá y hacia mi mamá, hacia mis abuelos, hacia los abuelos de mis abuelos y hacia todo mi linaje. Estaba escuchando recién a Enrique Ganem hablar de que se encontró en México restos humanos y culturales que tienen 30,000 años de antigüedad. Antes de la última glaciación, teníamos la idea previamente de que en la última glaciación la humanidad cruzó por el estrecho de Bering y así llegó a América desde, ya sabes, África, Asia y luego América. Y resulta que no, que ya había gente en México, en lo que hoy en día es México, antes de la última glaciación. Pues ellos son parte de nuestro ser. Por un lado, los grandes conquistadores que llegaron a América hace miles de años. Y por otro lado, los grandes conquistadores que llegaron de Europa en barco hace algunos cientos de años, son nuestro origen. Venimos de seres humanos valientes, inteligentes, resilientes. También venimos de muchos seres humanos en mucho sentido agresivos, ignorantes, complejos. Pero cuando lo ves desde una visión trascendente, lo único que puedes hacer con eso es conectarte con la gratitud. Gracias que a ellos estoy aquí. Y luego con el servicio. Oye, ¿qué puedo hacer yo por la gente que va a vivir aquí dentro de 30,000 años? O dentro de 1,000. O dentro de 100. ¿O qué puedo hacer para la gente que se queda, que ya está aquí conmigo el día de hoy, pero que cuando yo no esté, aquí se va a quedar? Y tú sabes qué, mira, olvídate de mí, estoy a tu servicio. Voy a poner mi inteligencia, mi creatividad, mi resiliencia, mi capacidad, y voy a tratar de gestionar mi agresividad, mis conflictos, mis fantasmas, mis sombras, para ponerme a tu servicio. Cuando tú juntas esta gratitud y este servicio, entonces encuentras que la vida tiene sentido. Y es muy clara la evidencia de que cuando la vida tiene sentido, se genera un fenómeno de que eleva nuestra calidad de vida. Porque qué tan feliz eres no depende tanto de si tienes deudas o no, o enfermedades o no, o amigos o no, como de que tú en tu narrador interno, esto que Harari llama el narrador interno,
tú sientas una vida con sentido. Vaya, Viktor Frankl y el famosísimo libro biográfico del hombre en busca de sentido, donde nos dice de lo que se trata, ¿no? Toda la base de la logoterapia, de lo que se trata la vida es de encontrarle sentido a la existencia. Pues al principio de la vida tienes pocas responsabilidades y tal, y la vida tiene un sentido inherente que es el hoy. Cuando vas avanzando y estás en los 40, muchas veces da esta sensación de que la vida pierde sentido. Pero cuando sobrepasas los 55 y te acercas a los 60, 65, 70, 75, 80, 90, 93 años, fíjate que es un periodo de vida largo, ¿eh? Déjame nada más ponerlo en perspectiva siempre. Nos damos cuenta de que en realidad la vida tiene mucho más sentido del que nos imaginábamos. Y entonces esta felicidad en forma de U, donde eres muy feliz al inicio y luego decae y luego vuelves a levantar, pues nos habla mucho de lo que le da sentido a la vida. Ahora, ¿qué es importante voltear a ver aquí? Pues que de nuevo, estamos hablando de la generalidad y de los estudios que se han hecho hasta el momento. Por la vida que hemos construido, hoy en día la felicidad se pierde a los 40 y se recupera a los 50. Ok, pero entendamos que el mundo que hemos construido hace que mucho más pronto tengamos estrés, ansiedad, sobrecarga de responsabilidades, una hiperconexión tecnológica que nos conlleva consumismo, un montón de valores extrínsecos y nos aleja por completo de la experiencia real, del contacto significativo, y que entonces esta U se puede profundizar más. Este cerro del Molcajete puede estar mucho más profundo desde antes. Y que por tanto, si ponemos atención, podríamos rellenar el hueco del Molcajete y podríamos hacer que, al contrario, fuera un escalón o fuera una línea ascendente o fuera un sistema, sí, con picos y valles, pero donde en general te mantengas en zonas altas. ¿De qué depende? Bueno, pues de que reduzcas relaciones superficiales, de que te concentres en vínculos significativos, de que puedas valorar momentos emocionales importantes y de que puedas dedicar tiempo, atención, recursos a lo que realmente importa. En la medida en la que no te sobrecargues de responsabilidades que ni te importan al final de cuentas, en la medida en la que tomes buenas decisiones para ti y en la medida en la que puedas ir teniendo esta visión trascendente de la que platicamos, pues probablemente tus 40 años de edad no sean los peores. A lo mejor son los mejores o unos muy buenos. Y de nuevo, tengas picos y valles, pero donde en general te mantengas muy bien, tomando buenas decisiones, enfocándote en las personas que amas y que entonces la vida no tenga esta forma de U. Lo que no queremos definitivamente es que tu vida tenga esta forma de la primera caída de la montaña rusa, que ya sabes que va subiendo, y de ahí es para abajo, sin parar. Entonces, hay que cuidar estos elementos que nos hacen sentir una vida de calidad y de felicidad. Hay que creer que vienen buenas épocas y hay que enfocarnos en los elementos que más funcionan. Y mientras tanto, mientras sigamos aquí en los 40 y espero yo hacia adelante, porque a mí me hace muy feliz estar aquí contigo platicando como lo he hecho desde hace 10 años, pues seguiremos haciendo el podcast de Supracortical, agradeciendo toda la historia que tenemos, pero además dejando información para quien quiera escucharla en lo sucesivo. Así es que, pues nada, me despido y te dejo esta reflexión. Platicamos más adelante en este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical.
Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.